Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de frases limitantes, pero no en el sentido de todas esas frases que en un momento dado podemos decir del tipo no puedo, no sé, no soy capaz, etc. Más bien nos vamos a centrar en un tipo de frases que nos conectan con un estado de ánimo muy bajito de energía, que nos suelen bajar la autoestima, que nos debilitan e incluso además activan ese componente de autoexigencia y perfeccionismo tóxico. Ya sabes que existe una tríada que tenemos que tener presente siempre cuando hablamos de bienestar a todos los niveles y es la tríada MEC. Mente, emoción y cuerpo. Esa relación que existe entre los pensamientos que tenemos, cuáles son nuestras creencias, lo que estamos sintiendo, esas sensaciones y cómo gestionamos nuestras emociones. Y luego cómo está nuestro cuerpo físico y cuáles son esas acciones, esos hábitos que tenemos incorporados en nuestro día a día, va a ser clave. Existe una relación directa entre estos tres aspectos y en la medida que uno de ellos se ve afectado, tanto en positivo como en negativo, pues tiene un impacto sobre los otros dos. Y justamente aquí donde pone el foco las 5 frases que te traigo en el vídeo de hoy. Uno de los aspectos claves cuando hablamos de palabras, cuando hablamos de mensajes, cuando hablamos de frases, es cómo sentimos que vibra dentro de nosotros, cuál es esa imagen que tenemos de esas palabras, de esas frases y sobre todo esa intención, ese desde dónde lo estamos haciendo. Hay frases que quizás en un momento dado lo usamos de forma coloquial y no sentimos realmente que tenga ese impacto más negativo sobre nosotros, nuestra capacidad de hacer. Por eso te digo siempre que lleves toda la información a tu terreno personal y que actives ese mecanismo de escucha y de observación de todas esas sensaciones que sientes, porque al final nadie te conoce mejor que tú y es justamente todas esas sensaciones, esos pensamientos, ese ruido que en un momento dado puede aparecer, lo que va a ser clave para identificar si una frase o una palabra te está limitando o te está ayudando a avanzar. Todos en algún momento podemos pasar por un periodo de relación tóxica con nosotros mismos. ¿Sí? Como lo estás oyendo. Normalmente cuando hablamos de relaciones tóxicas solemos poner más el foco en terceros, pero es que a veces la relación que nosotros adquirimos, que tenemos con nosotros mismos, puede ser realmente tóxica. Todos esos pensamientos, esos mensajes, esa actitud más crítica, más exigente con nosotros, puede llevarnos a crear ese ambiente de toxicidad y de la que no somos del todo conscientes hasta que nos paramos a observar y activamos esa maquinaria de escucha y observamos todas esas sensaciones internas. Algunas de ellas pueden ser un pensamiento, algo físico que se activa por una fracción de segundo, pero es justamente ahí cuando estamos atentos, cuando empezamos a detectar pues quizás ciertos comportamientos, ciertos pensamientos, ciertas frases nos pueden estar limitando o condicionando más de lo que pensamos. E incluso aunque pensemos que no es así. Recuerda siempre esta frase, una cosa es lo que creemos saber y otra cosa es lo que sabemos realmente. Ya sabemos que nuestro entorno y también la forma en la que nos relacionamos nosotros con nosotros mismos va a tener un impacto fundamental en nuestro bienestar. Así que vamos a ver cuáles son esas 5 frases que quiero compartir contigo en el vídeo de hoy. No son las únicas, no es que sean las más importantes, sino simplemente las que he querido traer al día de hoy porque quizás son las que para mí han sido más condicionantes o me han ayudado a conectar pues con esos mecanismos más tóxicos conmigo misma. Frase número 1, mejor lo sigo intentando un poquito más, me esfuerzo un poquito más y ya si eso pediré ayuda. Esto en mi caso me ha conectado mucho con esa parte de la autoexigencia, con esa parte de que soy autosuficiente, pero claro, unos niveles distorsionados. Recuerda siempre la importancia de ver cómo vibran estas frases dentro de ti, con qué sensaciones te conectan, cuál es esa intención de base a la hora de decirlo y cuál es esa emoción que activa esta frase, ¿no? ¿Qué sensaciones aparecen en todo ese momento que estás diciendo, no, voy a hacerlo yo sola y así eso más tarde pediré ayuda? Hay ocasiones que simplemente es, pues sí, quiero hacer un poquito más esto, quiero esforzarme un poquito más, pero sin llegar a ese grado de toxicidad, pero cuando ya se convierten en esas frases repetidas en el tiempo, recurrentes y sobre todo con esa carga de autoexigencia, pues claro, estamos consiguiendo el efecto contrario. Esta frase pone mucho el foco también en esas expectativas que tenemos sobre nosotros mismos o más bien nos preocupa la imagen que podamos proyectar. Nuestras propias vivencias, nuestra propia historia familiar, cuáles son nuestras creencias de bases, pueden contribuir a que esos momentos de no, yo sola, y así eso ya pediré ayuda,
pues se presenten con más frecuencia y en un momento dado nos puedan condicionar bastante. Así que si te oyes diciendo esta frase, pues obsérvate y pregúntate si realmente quieres seguir haciéndolo tú sola. ¿Por qué? Pues es algo que forma parte de tu proceso de aprendizaje y de evolución personal, o quizás estás entrando en esa rueda de no, autosuficiencia máxima y yo no voy a pedir ayuda porque lo veo como algo negativo. Frase número 2, soy muy fuerte, así que aguanto carretas y lo que me echen. ¿Cómo estarás intuyendo esta frase? Vuelve a ser de una autoexigencia brutal y dependiendo del contexto en el que la digamos, pues probablemente podamos sentir pues mucho más malestar de lo que inicialmente queremos conseguir. Yo personalmente esta frase la he usado mucho en el ámbito de la salud. Tengo una tolerancia al dolor bastante alta, es decir, que puedo aguantar bastante dolor antes de sentir que debo acudir al médico o que debo de pedir ayuda, pero claro, con el paso del tiempo me he dado cuenta que una cosa es tener esa tolerancia alta al dolor y otra cosa muy distinta es aguantar porque sí, por puro amor al arte. Entonces, en mi caso, esta frase me ha ayudado a empeorar muchos cuadros de malestar o de ciertas dolencias e incluso a desconectarme de mí misma, porque el hecho de exigirme aguantar porque soy una persona fuerte, cosa que te digo desde ya que es una mentira absoluta, no tiene nada que ver la fortaleza con el aguantar todo lo que te echen, pues claro, me ha hecho pues vivir episodios innecesarios que quizás podía haber resuelto de una forma más saludable sin llegar a tener esos cuadros de dolor o incluso tener después ya unas consecuencias añadidas, donde tenía que sanar no solo la dolencia de base, sino todo ese efecto rebote que yo había añadido. Así que esta frase también me parece muy interesante ver en qué momentos la observamos y sobre todo si sentimos que tenemos que aguantar con esa idea de que somos fuertes, con qué realmente lo estamos conectando. Todas estas frases que nosotros nos decimos no las hacemos de forma fortuita o gratuita. Todas tienen un origen de activación en nuestra historia familiar, en nuestra historia vivencial. Por eso es importante también descubrir cuál es ese origen de activación de todos esos pensamientos que damos por válido y que van a condicionar la forma en la que actuamos y decidimos. De hecho, aquí en el canal tienes un vídeo de aquí, donde hablábamos de por qué no es tan fácil eliminar creencias limitantes, que te invito a que le eches un vistacito. Te lo dejo como siempre en la cajita de descripción en la sección de más vídeos. Frase número 3, esta tiene varias versiones, me ha costado un poquito dar con la estructura específica que quería transmitirte, pero la idea es: tengo que contestar, tengo que responder, tengo que hablar para que quede clara mi opinión, para que no me avasallen, para que quede claro cuál es mi punto de vista o sencillamente porque sentimos que tenemos que tener la última palabra para sentir que hemos cerrado el círculo de esa conversación. Esta quizás es una frase en la que podemos ver claramente esa dualidad, porque claro, sí es verdad que en determinados momentos podemos necesitar terminar una frase o podemos necesitar dejar claro cuál es nuestro punto de vista para evitar confusiones. Por eso es importante ir a la componente emocional, a esa intención de base y ese desde dónde la estamos diciendo. Cuando hablo de limitación o de toxicidad con esta frase, me refiero en esos momentos en los que quizás sentimos que existe como una lucha con el ego. Más que responder desde esa serenidad y esa calma, lo hacemos un poco para reivindicar nuestra posición, para que quede claro, para que no opinen lo contrario, para que no nos toreen, pero desde esa rabia o desde ese malestar un poquito más tóxico. A mí esto me solía pasar muchísimo en el ambiente laboral, sobre todo en reuniones o en ambientes tóxicos en los que yo veía que había gente que quizás quería dar como la vuelta, ¿no? Malmeter un poquito. Yo sentía la necesidad de reivindicar que no era así, e incluso a veces de enfatizar un poquito que no era yo, eran los otros. Y me refiero justo a esos momentos, porque al final con el tiempo me di cuenta que en verdad da igual lo que dijera, da igual que yo quisiera aclarar algo, da igual que me expresara con más claridad o con más sencillez, porque al final la otra persona tenía una idea y de ahí no iba a salir. Y el conflicto lo tenía yo en esa lucha de egos, ¿no? Por así decirlo, en esa lucha de, pues no, esto es así.
cuando al final lo que hacía era cargarme muchísimo más porque la situación seguía de la misma manera. Entonces esta frase me ayudó también a conectar con ese desde dónde, esa intención y sobre todo con esas expectativas, ¿no? ¿Qué esperaba yo al tener la última palabra? ¿Qué esperaba yo al volver a aclarar la situación? ¿Qué esperaba yo al querer decirle a la otra persona, no, mira, exactamente no es eso, es esto? Entonces me di cuenta que existían muchos aspectos míos que tenía que trabajar relacionados con la autoestima, relacionados con mi necesidad de aceptación y reconocimiento por parte de terceros. Y ojo que aquí no estoy diciendo que cada vez que te digan algo, que sientas que te estén avasallando, no te pronuncies, no van por ahí los tiros, van por activar ese mecanismo de escucha y darte cuenta si una vez que has dado esa réplica, que has dado esa respuesta, te sientes tranquilo, te sientes sereno o quizás sigues revuelto. Pues entonces, si estás en este segundo caso, hay que bucear un poquito más para ver qué puede estar sucediendo, pero más poniendo el foco en ti que en los otros. Frase número 4, y esta es una de mis preferidas, que es: como soy buena persona, no puedo decir que no. Sinceramente, esta no es una frase que yo haya dicho muchísimo, pero sí es una frase con la que me he encontrado muchísimo, sobre todo también en las asesorías o en las consultas. Es lo mismo que cuando confundimos fortaleza con aguantar carros y carretas. El hecho de ser buena persona no significa que tengamos que estar 100% disponible 24 horas a cualquier petición de terceros. Y aquí sobre todo cuando se trata de relaciones más íntimas como familiares o amigos muy íntimos o contextos que nos condicionan como puede ser el trabajo porque sentimos que está en peligro nuestro sueldo, nuestra estabilidad y seguridad económica, pues solemos pensar que es mejor decir que sí, resolverlo lo antes posible y aguantar un poquito más porque el beneficio que vamos a conseguir va a ser mayor. Y como estarás intuyendo, esta vuelve a ser una falsa creencia, una frase de engaño total, simplemente para calmar y suavizar ese conflicto que en un momento dado podamos sentir. Podemos decir que es un parche mental y emocional que ponemos a esa lucha interna por reconocer que en el fondo no queremos. Y que tampoco es que sintamos que seamos mala persona, pero como quizás en estos momentos el precio emocional que vamos a pagar es mucho más alto, pues optamos por decir, bueno, pues como soy buena persona, no puedo decir que no. El decir que no tiene que ver con nuestra capacidad de gestionar y poner límites. Y desde ya te adelanto, si todavía no has visto los vídeos, que por cierto te invito a que vayas a ver vídeos como este, donde hablamos de límites. Los límites no están puestos única y exclusivamente para marcar ese territorio de cara a los otros. Los límites los ponemos para nosotros mismos y somos nosotros los que tenemos que articular y definir esas acciones que nos van a ayudar a mantener esos límites, a respetarlos independientemente de lo que hagan los otros. Porque, por ejemplo, en los casos que acabamos cediendo y diciendo que sí, son nosotros los que estamos rebasando nuestros propios límites, quizás por lo que te digo, porque ese precio a nivel mental, a nivel emocional o incluso a veces a nivel físico que vamos a pagar, sentimos que es mucho más alto que el que pagaríamos si sencillamente decimos que sí, que asumimos la tarea. Igual que con las otras frases, de lo que se trata es de ver cómo te relacionas tú con esa capacidad de decir que no, cómo te relacionas tú con esos límites que tú pones y sobre todo identificar dónde quizás te es más fácil decir que no o en qué contextos o a qué personas. Eso te va a dar una pista para después ir creando ese patrón de respuesta que te ayude a ir poquito a poco a incorporar esos no desde el abrazo. No es del castigo, la culpa, porque sientes que eres mala persona. Así que recuerda, no tiene nada que ver decir que no y mantener y respetar tus límites con ser buena o mala persona. Y la quinta y última frase es la que dice, bueno, esto lo resuelvo rápido, voy a dedicar un poquito de tiempo que ya lo mío lo haré en otro momento o lo haré después. Esta frase suele tener un impacto directo en la relación que tenemos con nuestro tiempo, también obviamente la forma en la que nos relacionamos con los límites y esos apegos o esos condicionamientos que sentimos con terceras personas o en determinados contextos o ambientes. Pero la realidad es que cuando nosotros posponemos y sacrificamos
nuestro tiempo, nuestras actividades de forma continuada y repetida en el tiempo, más tarde o más temprano vamos a sentirnos ahogados. Vamos a sentir que vivimos más para afuera, para las cosas de los demás, que para las nuestras propias. E incluso vamos a sentir que casi no tenemos derecho a sacar tiempo para nosotros, y los momentos que por fin empecemos a dedicarnos tiempo pueden aparecer al principio esa lucha con la culpa, el conflicto de lo estoy haciendo mal o soy muy egoísta. El tener presente esta frase es sobre todo cómo te relacionas con tus propios tiempos, cómo te relacionas con esos espacios de mimo y de autocuidado para ti, independiente de todas esas tareas, compromisos, obligaciones que tengas, es fundamental. Porque en muchas ocasiones esos desequilibrios que sentimos de es que me encuentro mal, necesito oxigenarme, simplemente necesito calmar mi mente unos segundos, podríamos canalizarlos y podríamos transformarlos y podríamos recuperarlos en esos espacios de tiempo que nos podemos ir dando en pequeñas dosis. Otro conflicto que sucede con el tiempo es que pensamos que si nos dedicamos 10 minutos al día es poco, es mejor esperar al fin de semana y me dedico un día entero. También va a depender de cada persona en particular, pero al final piensa que a lo mejor encontrar un marco de tiempo muy grande puede ser mucho más difícil, y lo más importante es la calidad de tiempo que te das y tu capacidad para estar presente en ese tiempo. Por eso es mucho más beneficioso el hecho de tener 10 minutos diarios que esperar al fin de semana o esperar un día concreto donde puedes hacer una actividad por día completo. De hecho, desde ya te digo que cuando incorporamos ese hábito de permitirnos espacios aparentemente cortos en nuestra rutina, más fácil nos va a ser lidiar con esos momentos de conflicto y de culpa cuando queramos dedicarnos un fin de semana, un día entero o incluso bloquear una semana de nuestra agenda. Justo para empezar a hacer esos cambios de transformación en tu tiempo, pues aquí en el canal he empezado una nueva serie que son las cápsulas de amor propio. Te la dejo también linkeada en la cajita de descripción. Cada cierto tiempo te voy subiendo ideas para crear esas cápsulas de amor propio de forma diferente y sobre todo de forma natural, sin lucha, integrada en tus propias actividades de la rutina. Y básicamente estas son las 5 frases que te quería compartir en el vídeo de hoy. Como ves, no son nada del otro mundo, pero lo importante es darnos cuenta desde dónde las estamos haciendo, con qué vibración las sentimos y con qué nos conecta a los 3 niveles, con qué nos conecta a nivel mental, con qué nos conecta a nivel emocional y con qué nos conecta cuando estamos haciendo esas acciones. Todas las frases que suelen empezar con el tengo que están asociadas a autoexigencia, a algo obligatorio, incluso a veces que nos puede causar lucha. Hay otras ocasiones en las que quizás usamos el tengo que de forma automática y a lo mejor no tenemos conflicto de entrada hasta que nos paramos a repetirla cerrando los ojos, por ejemplo, y ver cómo la sentimos. O puede ser que hagamos este ejercicio y efectivamente nos demos cuenta que lo hacemos un poco por usar esa expresión de forma automática, pero la clave al final va a ser esa escucha y darte cuenta de cómo sientes tú esas frases. Otra idea que te dejo es que cuando nosotros nos relacionamos de esta forma más tóxica con determinadas frases, y cuando hablamos de toxicidad está asociado normalmente a autoexigencia, perfeccionismo tóxico, condicionamientos externos, condicionamientos propios, esa necesidad de apego y reconocimiento por parte de los otros, etc. Es importante darnos cuenta en qué momento empezamos a considerar que esa frase, que ese pensamiento, que esa creencia era válida. Cuando nosotros queremos transformar la limitación que nos da alguna frase, alguna acción, algún hábito, tenemos que hacerlo desde el origen. El origen nos va a dar toda esa información para usar esas acciones adecuadas que nos permitan transformarlo poco a poco, gradualmente y sobre todo ayudándonos a sentir muchísimo mejor. Cuéntame en los comentarios si te suenan estas frases, si tú también sientes lucha con alguna de ellas o si ha venido a tu mente alguna que tú dices, Adela, es que yo pienso que esta frase a mí me está causando algo por dentro, pero no sé el qué. Me encantará leerte. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des like, que es un simple gesto, pero a mí me ayuda muchísimo para que YouTube se fije en el canal y lo siga recomendando. Y yo, como siempre, te doy las gracias por haberme acompañado en un nuevo vídeo. Te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra. Deseo que tengas un maravilloso día y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.